Muy buenos días. Al final hubo fumata blanca. La sorpresa anunciada por el presidente del Gobierno, José María Aznar, hace una semana y convertida casi en un espectáculo, se materializó anoche. Javier Arenas, ministro de Trabajo, será el nuevo secretario general del Partido Popular en sustitución de Álvarez Cascos. Este nombramiento, que se concretará en el Congreso Nacional del PP, que se inicia dentro de 10 días, ha obligado, ya lo saben, a una remodelación del Gobierno. A Arenas le sucederá como ministro el actual secretario de Empleo, Manuel Pimentel. A su vez, la ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, pasa a ser presidenta del Senado en sustitución de Juan Ignacio Barrero, que se presentará como candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura. Y ya por fin, otra sorpresa. Mariano Rajoy pasa del Ministerio de Administraciones Públicas al de Educación y Cultura. A su ministerio accede Ángel Acebes, hasta ahora coordinador general del PP. Pero, ¿habrá más sorpresas dentro de la sorpresa? De momento, este ya ha sido el gobierno que ha durado más en la democracia y la primera legislatura de Aznar ya dura más que la última de Felipe González. Y todo esto ocurre en una época de bonanza económica en la que todo estaba previsto, menos la tregua de ETA, que puede tener su punto de inflexión, para bien o para mal, después de las elecciones municipales de junio. En cualquier caso, esta remodelación se produce un mes después de que el gobierno presentara un plan de estabilidad francamente optimista. En los próximos 6 años, según el Ejecutivo, bajarán los impuestos y el paro, se anulará el déficit público y aumentará la renta. Y esto afecta, así que hoy hablaremos también de lo suyo, a los desempleados, a los pensionistas, a los sueldos, a su nivel de vida y al efecto que tendrá sobre todos nosotros la entrada en el euro o la actual crisis económica internacional. Pero no tenemos más remedio que empezar con lo urgente. Y nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, don Rodrigo Rato. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, don Rodrigo Rato, ¿cómo explica usted este cambio? Porque si esto es simplemente una remodelación para cubrir huecos, ¿cómo se explica lo del cambio del ministro Rajoy? Bueno, es una decisión del presidente con una persona como Mariano Rajoy, con una capacidad política muy amplia y que va ahora a desarrollar una nueva responsabilidad. Yo creo que esto no tiene, desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento normal de un gobierno democrático, tiene muchísimos precedentes. El que una persona de valía y una persona de capacidad, tanto política como de gestión, pues pueda ser ministro de Administraciones Públicas durante 3 años y después sea ministro de Educación, no demuestra más que una capacidad y de cambio por parte del señor Rajoy y una capacidad política y al mismo tiempo una gran confianza por parte del presidente del Gobierno al encargarle un ministerio que tiene delante de sí desafíos muy importantes, como es por un lado los traspasos de educación a las comunidades autónomas y como es por otro el proceso de modernización de la educación pública y la necesidad de dotar a España de un sistema educativo cada vez más eficiente de cara pues, al siglo XXI y a todo lo que son los desafíos de nuestra sociedad, que todos ellos pasan por la mejora de la educación. Se ha dicho que es una remodelación hecha a la medida del partido, tal vez para preparar las elecciones. Hay numerosas convocatorias electorales este año. Pero también se podrían adelantar las elecciones generales. Bueno, vamos a ver, yo creo primero no es una remodelación hecha a la imagen o a la ventaja del partido. Estamos en un sistema democrático con partidos. Yo he venido oyendo la radio cuando venía para acá y la verdad es que algunas críticas me han parecido realmente sorprendentes. Es que gobierna el Partido Popular. No sé si alguien se ha enterado, pero desde que los españoles lo decidieron en marzo del 96, resulta que el primer partido que tiene más votos y que tiene la responsabilidad de gobernar es el Partido Popular. Exceptuando a algunos responsables políticos, el resto de España ya lo sabía. Entonces, como gobierna el Partido Popular, cuando se toman decisiones de gobierno, pues aunque en nuestro gobierno hay independientes, como es Eduardo Serra o como es Josep Piqué, pues la mayor parte de los miembros del gobierno son del Partido Popular y entonces si hay unos que, por ejemplo, se presentan a unas determinadas responsabilidades de partido, como es el caso de Javier Arenas, pues hay otros, como puede ser el caso de Manolo Pimentel, que pasan a ser ministros, pero me parece que en ese sentido estamos en lo más razonable que se puede hacer, ¿no? ¿Pero se van a adelantar las elecciones generales o no? Yo no sacaría esa consecuencia de esta crisis. Yo creo que sobre las elecciones generales el mejor medio de medirlas es en las declaraciones del presidente, ¿no? Y el presidente Aznar ha dicho, pues en más de una ocasión, desde luego en público muchas y en privado todavía más, que su intención es agotar la legislatura porque primero cree que todavía queda mucho por hacer. 1999 es el año del euro, es un año muy importante desde el punto de vista de nuestra situación en Europa y en el mundo, y además porque la estabilidad política fue, en nuestra opinión, uno de los mandatos claros que se nos dio por parte de los ciudadanos
después de las continuas crisis e inestabilidades que vivimos durante los últimos años de los gobiernos socialistas. Bien, están con nosotros Consuelo Sánchez Vicente, muy buenos días. Buenos días. Carlos Dávila, muy buenos días. Buenos días. Cuando queráis. Consuelo. Sí, yo comparto la extrañeza por el movimiento del señor Rajoy. Es lo único que a mí no me encaja en esta remodelación, que en principio sí es para cubrir vacantes, como decía ayer el ministro Piqué. Bueno, el señor Arenas se va al partido, hay que sustituirlo en el gobierno, queda libre el Senado. Bueno, va una ministra, estupendo, que es senadora, además la senadora más votada, pero yo no entiendo bien que el señor Rajoy, que tiene un ministerio importante, pase a un ministerio que es como de segunda, considerado como de segunda. No digo que sea de segunda la educación, digo que parece que políticamente es menos importante administraciones públicas en este país que educación. Yo ese cambio que no entiendo. Todos los ministerios, yo no creo que haya ministerios de primera y de segunda. Creo que las responsabilidades de los ministros son todas muy importantes porque afectan a los intereses de los ciudadanos. Segundo, como usted muy bien ha dicho, la educación no se puede considerar de segunda. Si hay algo que va a definir el futuro de España, y no solo de España, sino de cualquier país, especialmente de los países europeos, va a ser la calidad de la educación pública en los próximos años. Y el hecho de que haya habido una persona tan dinámica y tan capaz de mover a la opinión pública como Esperanza Aguirre y que sea sustituida por un ministro de gran experiencia, con muy buenas relaciones desde el punto de vista político, con una clara capacidad de gestión y de negociación, como ha demostrado en la negociación de los estatutos de autonomía, y con una buena experiencia parlamentaria, pues yo creo que estamos ante una responsabilidad en educación de gran trascendencia y una persona de gran valía, como es el caso de Mariano Rajoy, y una persona de máxima confianza del presidente y, por lo tanto, con acceso directo al presidente, como por otra parte lo tenía. Y quiero decir que en el caso de Ángel Acebes, pues me parece que una persona de su capacidad política, como ha demostrado en el partido, pues va a tener ahora unas relaciones especialmente intensas con todo lo que es el sistema autonómico español y también con el funcionamiento de la administración pública. Por lo tanto, yo creo que el que una persona cambie de ministerio es algo absolutamente razonable. El presidente está muy satisfecho del trabajo de Mariano en administraciones públicas, quiere darle una máxima impronta a la educación y dedicar la educación a uno de sus mejores hombres. Pues yo creo que eso es como hay que entenderlo, porque es exactamente así. Los entresijos, señor Rato, de esta remodelación interesan mucho, sobre todo a los periodistas, porque a lo que parece, lo que se ha transmitido es que el presidente Aznar lo ha trabajado concienzudamente, pero sobre todo consigo mismo. Es decir, ninguno de ustedes han tenido parte ni comparten este asunto. Por eso yo le pregunto, ¿usted, por ejemplo, cuándo se enteró? Pues yo me enteré, como mis compañeros, entre el domingo y el lunes, ¿no? Que hablé con varios de ellos. ¿Y eso nos lo tenemos que creer? Bueno, usted me lo ha preguntado, yo se lo he contestado. A partir de ahí usted puede, como yo espero que me crea, ¿no? Porque no me va usted a creer. Además, es que no me parece que este sea un tema como para... ¿No ha compartido responsabilidad con ustedes? Bueno, esta es una decisión personal del presidente. Lo que no quiere decir es que a lo largo de muchos meses no hayamos hablado de cómo tenía que ser el futuro del partido y del perfil de las personas. Eso, como es natural, es una conversación que se tiene, sobre todo cuando se trabaja en equipo y cuando se tiene confianza personal. Y yo he trabajado durante muchos años con José María Aznar y, por lo tanto, las conversaciones son fluidas, pero las decisiones personales las toma quien las tiene que tomar y en su ámbito de responsabilidad. También hay veces que es al contrario. Yo hablo con compañeros míos de gobierno o con el presidente sobre perfiles de personas que van a trabajar conmigo y después la decisión la tomo yo. Yo creo que eso no hay por qué extrañarse. Me parece que es un sistema absolutamente normal de tomar las decisiones. Era lógico que el presidente del Partido Popular, al cual su secretario general de 10 años le había dicho que no quería continuar, tenía que buscarse una persona. Esa persona, lo primero que tenía que ser una persona absolutamente compatible con José María Aznar, y después tenía que ser una persona que indudablemente pudiera conciliar y concitar pues colaboraciones y espíritu de equipo, y no solo respeto, sino simpatía y cariño, y eso creo que es el caso de Javier Arenas. Y el perfil de que tenía que ser una persona de esas características, pues lo hemos hablado varias veces. ¿Que podían haber sido otras personas? Sin ninguna duda, claro que sí, porque yo creo que ese perfil lo reúnen otras personas, pero creo que la decisión al final la tiene que tomar el que al final es el responsable, y en este caso es José María Aznar el que ha tomado la decisión de que es su secretario general. Y, por otra parte, el secretario general que va a proponer al Congreso. Sí, lo que pasa es que es un sistema tan personalista de decisión, de toma de decisión, el de José María Aznar en el Congreso y en el partido, que en este caso a mí me dio la impresión, por ejemplo, el domingo,
las declaraciones que hizo el vicepresidente Cascos, que no veía crisis por ningún sitio y además no le parecía razonable, de que ese sistema de toma de decisión tan personal deja fuera de juego a la gente de tu entorno. Yo no estoy de acuerdo en eso. Vamos a ver, el sistema de decisión, vuelvo a repetir, es un sistema de decisión que se va gestando a lo largo del tiempo por conversaciones formales o informales entre un grupo de personas que trabajamos juntos. Y a partir de ahí el presidente ha escuchado las opiniones de todos nosotros sobre qué tipo de personas, qué tipo de partido, cuáles son los problemas que tenemos que resolver, etcétera. Y al final, pues con esas impresiones y con esas decisiones y con esas aportaciones ha tomado una decisión. Me parece absolutamente razonable. La ha tomado con tiempo, meditadamente, no por razones de crisis, no por razones de inestabilidad, sino todo lo contrario, pudiendo tomar esa decisión con total tranquilidad, y la ha tomado en el momento adecuado, con tiempo suficiente como para que el Congreso tenga tiempo para pensarlo. Se la ha propuesto a los órganos del partido. Como se dice, es una decisión personal. No, no es una decisión personal. El Partido Popular es un partido unido, que no es lo mismo. Es decir, porque interpretar que si ayer por la tarde en el Comité Ejecutivo del partido hubiera habido una discusión brutal sobre los nombres, eso quería decir que no era decisión personal, no. Se hubiera querido decir que el Partido Popular estaba fraccionado. Nosotros no estamos fraccionados. Y además es muy fácil hacer comparaciones con otros partidos. El presidente de mi partido puede llevar una propuesta a una reunión en la que están los máximos líderes del partido, presidentes autonómicos, gentes que llevan muchos años en el Partido Popular, ministros, y que consideramos que la decisión es adecuada. Si nosotros hubiéramos pensado que la decisión de José María Aznar no es adecuada, se lo hubiéramos dicho. Somos los primeros interesados en que no se equivoque el presidente al elegir un secretario general. Es decir, el secretario general del Partido Popular es una decisión que nos afecta a todos los miembros del Partido Popular. Y el hecho de que seamos un partido unido y tengamos un sistema de decisiones tranquilo y podamos tomarnos nuestro tiempo para discutir las cosas, y cuando las planteamos en público las cosas están decididas de manera racional y tranquila, hay que interpretarlo como un plus. Y yo creo que los ciudadanos que nos ven lo interpretan como un plus. Antes Carlos ha dicho una cosa, y es que este es un tema que le interesa mucho a la prensa. Yo estoy convencido que le interesa mucho a la prensa, pero yo creo que los ciudadanos tienen la percepción de que el presidente Aznar ha tomado decisiones tranquilamente, decisiones racionales, y que además están demostrando un tema que a la gente es lo que le interesa, que es que hay una situación de total normalidad y estabilidad política. ¿Me permites, Luis? Sí. Porque era recogiendo una pregunta que le ha hecho Luis Mariñas, que usted no ha contestado, naturalmente. Ayer, terminada la especulación sobre los nombres, ha empezado la especulación sobre las elecciones generales anticipadas. He contestado, le he dicho que había que creer lo que dice el señor Aznar, que se pasa la vida diciendo que quiere agotar la legislatura. ¿Pero usted qué aconseja? Yo estoy de acuerdo en no agotar la legislatura. He dicho que hay temas muy importantes en el año 99, para nosotros, para los españoles. Este gobierno tiene fuelle suficiente para continuar, no tiene problemas de estabilidad, ni de respaldos políticos, ni de respaldos parlamentarios. Incluso no tenemos demasiados problemas de alternativa, y por lo tanto el gobierno tiene capacidad y fuelle suficiente para estar los 4 años para los que los ciudadanos nos han elegido. Cuando un gobierno tiene que anticipar las elecciones, normalmente las anticipa porque ya no puede más. Y eso se disfraza en diversas fórmulas, pero en este caso el gobierno tiene capacidad suficiente para continuar, y el gobierno va a seguir. Lo cual, pues yo creo que al ciudadano que está en su casa viéndonos en este momento, oyéndonos por la radio, pues le parece que es lo que debe hacer una persona y un equipo, durar el tiempo para el que ha sido elegido, ¿no? Pero las adelanta también porque ocurre algo imprevisto. Aquí tenemos la variable de la tregua. El propio presidente del Gobierno, el señor Aznar, siempre que expresa que es verdad su intención de agotar la legislatura, dice que es algo imponderable. En fin, lo de la tregua, todos sabemos, o por lo menos todo el mundo lo dice, que en las elecciones municipales de junio, ahí parece que podría moverse alguna ficha, no sabemos todavía en qué dirección. Si en el País Vasco triunfan otra vez, vamos, la hegemonía nacionalista. Bueno, una hegemonía, digamos que muy limitada, ¿no? En los ayuntamientos, bueno, ya el movimiento lo que que pasa. está. Vamos a ver lo que sucede en el País Vasco en el mes de junio. Los ciudadanos se van a pronunciar, los ciudadanos están comprobando qué es lo que ofrece cada formación política. Yo creo que es un buen momento para ver si lo que se decía en el mes de octubre algunos lo están cumpliendo. Estamos asistiendo a un mantenimiento del terrorismo desde el punto de vista de la presión sobre la sociedad. Es decir, al final se quiere utilizar la violencia para forzar soluciones políticas. Se nos dirá, bueno, es que esta violencia no llega a que tengamos que enterrar a nadie, es cierto,
pero es una violencia que es muy dura, sobre todo muy dura para la sociedad vasca y para los que la sufren. Se está reconociendo que se quiere presionar públicamente a las personas que no piensan como una determinada formación política. Todo eso yo creo que los ciudadanos lo están viendo. Y en el mes de junio habrá unas elecciones municipales en toda España y en el País Vasco, y veremos cuáles son los resultados de las elecciones municipales. Pero yo creo que, por ejemplo, fíjese usted, en el tema de la tregua, que sin duda es desde el punto de vista político probablemente el más importante que tenemos en este momento, lo que también sabemos hoy es lo que podemos esperar de cada quien, y de las fuerzas democráticas, de la sociedad, podemos esperar la paz. De HB yo creo que no podemos esperar la paz. Está claro que no quieren la paz, ellos quieren su triunfo político y es lo único que les importa. Y si ellos no pueden imponer sus tesis, no hay paz. Eso no es querer la paz. Pero nosotros sí la queremos. Y como nosotros, el resto de las fuerzas democráticas, y a través de la unidad de las fuerzas democráticas, y a través de la fuerza de la propia democrática y del respaldo popular, la paz no solo se mantendrá, sino que va a ser duradera en el País Vasco, pero no gracias a los violentos, sino gracias a todos los demás. Entre ellos, sin duda, la independencia de los jueces y la profesionalidad de las fuerzas de seguridad, tanto autonómicas como nacionales, ¿no? Yo creo que ahí es donde radica la cuestión. Y ese mandato ya lo tenemos, es decir, los ciudadanos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, ese mandato ya nos lo han dado, ¿no? Bien, hablamos de economía, si les parece, con el ministro de Economía y Hacienda. Vamos a ver, porque pinta usted un escenario económico muy optimista de aquí al 2006. El déficit público puede desaparecer en el 2002, crecimiento sostenido del 3,3%, creación de 1 millón de empleos y demás. Parece como si la crisis que afecta a buena parte de la economía mundial no nos fuera a tocar para nada. No, si nos va a tocar, ya nos está tocando. Es decir, piense usted que en este momento estamos creciendo a un 3,8, 3,9 y sin embargo estamos pensando en que en los próximos años ese crecimiento baje considerablemente, aproximadamente medio punto del Producto Interior Bruto. En este momento estamos en un ritmo de creación de empleo de 450.000 empleos y vamos a bajar pues a un ritmo de aproximadamente 100.000 empleos menos. Por lo tanto, la crisis sí nos está tocando. ¿Pero qué le sucede a la economía española? Bueno, primero, la economía española es parte ya de la economía europea y, por lo tanto, nuestro futuro va a depender mucho de lo que suceda en Europa. Y en este momento Europa tiene grandes posibilidades ante sí misma, como ayer tuve la ocasión de comprobar en la primera reunión del año de los ministros del euro. Europa tiene ante sí un entorno cada vez más amplio económico desde el punto de vista de los países euro, tiene un nuevo instrumento de gran valía para la estabilidad y para la confianza de los ciudadanos, como es la moneda única, tiene además un marco liberal económico muy importante en el que tenemos que profundizar, es decir, en Europa hay que liberalizar más temas básicos para los costes y para los ciudadanos, para las empresas y para las familias, como pueden ser pues la competencia en teléfonos, que estoy aquí viendo, la competencia en energía, la competencia en los grandes mercados que nos van a permitir ampliar la oferta europea. Y Europa, además, en este momento es probablemente desde el punto de vista económico la parte del mundo, junto con Estados Unidos, que tiene mejores perspectivas de crecimiento en el próximo año, en el año 99. ¿Que tenemos dificultades? Sin ninguna duda. La principal que tenemos es que hay otra parte del mundo, como es el caso de Asia, que tiene en estos momentos, que sigue sufriendo las consecuencias de una crisis muy dura que tuvieron en el año 97, finales, y 98. Lo que pasa es que probablemente en Asia en este momento hay cosas que han mejorado. No todas las que deberían de mejorar, pero hay cosas que han mejorado. La estabilidad de muchos de esos países, como es el caso de Tailandia y Corea, es mucho mejor hoy de lo que era hace 12 meses. Las decisiones que está tomando el gobierno japonés están claramente yendo en la dirección de impulsar su economía interna de manera considerable. Y por lo tanto, aunque no podemos hablar de una final de la crisis asiática, sí creo que nos damos cuenta de que las cosas que estaban muy mal han mejorado en los últimos meses. En ese sentido, el año 99 será un año de transición desde el punto de vista económico para el mundo, en el que yo creo que la crisis asiática irá suavizándose progresivamente a lo largo del año, y eso permitirá una situación en el año 2000 más dinámica. Y yo creo que eso es una buena noticia para los europeos, porque el año 99 en muchas de nuestras economías tiene una marcha suficientemente fuerte como consecuencia de un muy buen año como ha sido el 98, y los efectos dinamizadores del euro nos van a ayudar a ello, como ha sido, por ejemplo, la bajada de los tipos de interés.
Y después la recuperación de las economías asiáticas, pues en el año 2000 no es una mala perspectiva. A eso hay que sumar lo que cada cual haga en su casa. Claro, nosotros en el año 99 pues vamos a hacer, yo creo que dos cosas muy importantes. Una, reducir el déficit público todavía más, por lo tanto darle más espacio a la economía privada para crear empleo en nuestro país. Dos, continuar la política de modernización de nuestro sistema fiscal. Y en este caso, en el tema del IRPF, del impuesto de renta de las personas físicas, reducir el impuesto para todos los ciudadanos, lo cual también nos va a permitir aumentar las posibilidades de ahorro y de consumo de las familias y de los pensionistas. Bueno, esas son las perspectivas en este momento. De aquí al 2002 hemos tenido que presentar un programa de estabilidad, como el resto de los países europeos, y España tiene que transformarse de aquí al 2002, al 2004, al 2006, es decir, los próximos 10 años para nuestro país son los años en los que tenemos no solo que tener la misma moneda que los alemanes, sino la misma calidad de vida. Y para eso tenemos que tener el mismo empleo. Por lo tanto, la política económica tiene que ir en la dirección de que se den las condiciones para que el empleo siga aumentando en nuestro país. Nosotros lo que hemos establecido es un escenario menos optimista o menos bueno que el que hemos tenido en el 97 y en el 98, por lo tanto yo creo que realista, un escenario que tiene algunas hipótesis, una de ellas es que la economía europea crezca al 2,5, es decir, un poquito por debajo de lo que ha crecido este año, y en ese escenario la economía española puede tener resultados muy positivos de aquí al 2002, con una reducción de la tasa de paro por debajo del 13% y con la desaparición del déficit público. ¿Qué sucede si la economía europea y la economía mundial no van tan bien? Pues que indudablemente nosotros no podremos obtener esos resultados, pero podremos obtener algo entre medias. Es decir, si en vez de tener un déficit público desaparecido y positivo con superávit, pues tendremos un déficit público claramente por debajo del 1%, pero no habrá podido desaparecer. En vez de tener una tasa de desempleo por debajo del 13%, pues tendremos una tasa de desempleo del 15%. Pero aún así habremos dado un paso sustancial en la dirección de modernizarnos. Y eso es lo que hay en este momento en las perspectivas españolas, que coinciden, como yo pude comprobar ayer, con las de nuestros principales socios europeos, ¿no? Ahora que dice lo del paro, ¿por qué los españoles siempre tenemos el doble de paro que la media de la Unión Europea? Porque durante muchos años lo hemos hecho mucho peor. Es decir, no es que seamos más tontos ni tengamos una maldición, no. Entre 1970 y 1990 en España no se creó ni un empleo neto. Y eso es porque lo hemos hecho peor. Yo creo que durante esta década se han hecho cambios importantes. Y la realidad está en que, por ejemplo, el último acuerdo que se estableció entre los sindicatos y los empresarios, que dio lugar al nuevo contrato estable, pues ha producido 1 millón de empleos. El hecho es que España, que entre el año 70 y el año 90 es el peor país de la Unión Europea en términos de empleo, pues en cambio en los años 96, 97 y 98 ha creado la mitad del empleo que se ha creado en Europa. Eso quiere decir que hemos transformado nuestra economía, hemos transformado nuestro mercado laboral, ha mejorado la formación, ha mejorado la flexibilidad. Estamos mejorando la estabilidad en el empleo, están creciendo considerablemente más los contratos estables que los contratos temporales, y yo creo que estamos yendo por la dirección adecuada. Después nosotros, en el año 96, hicimos una clara apuesta por las pequeñas y medianas empresas como un motor de transformación y de creación de empleo de nuestra economía, que después apuesta que ha sido ratificada por otras decisiones que se han tomado ya en el seno de la Unión Europea. Creo que eso nos ha ayudado también. Cambiamos el marco fiscal de las pequeñas y medianas empresas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, contratar a una persona en una pequeña empresa suponía pagar más impuestos. Eso ha desaparecido. A nosotros nos pareció una monstruosidad y un contrasentido que se tuviera en un país con 3 millones o más de 3 millones de parados esa norma, pero en cualquier caso existía y la hemos quitado. Y le hemos dado a las pequeñas empresas la capacidad de competir con las grandes en términos de deducciones por inversión y en términos de capacidad de financiarse. Pero queda mucho por hacer. España todavía es el país de la Unión Europea con más alta tasa de paro y no podemos arreglarlo ni en un año ni en dos, necesitamos mucho tiempo y por eso es importante que continúe un ambiente de diálogo social y de resolución de los problemas en el consenso entre empresarios y sindicatos. Y el año 99, que desde el punto de vista político es un año movidito, pues desde el punto de vista social debería de continuar siendo un año de negociación y de avance, ¿no? Sobre el gran asunto económico de estos días, la megafusión bancaria, los dos grandes bancos españoles que se unen. Primera pregunta, ¿usted tenía conocimiento de ello, lo bendijo? Y segunda pregunta, de futuro. ¿Prevé usted a corto plazo otra fusión, si no de estas características, similar a esta? Primero, yo tenía conocimiento de ella, pero yo no tenía ni que bendecirlo ni que dejarlo de bendecir.
Es una decisión que toman unos responsables bancarios, por otra parte 2 personas muy relevantes, muy conocidas, con una larga trayectoria en el sector financiero español y europeo y mundial, y muy respetadas, que la toman en función de lo que creen que es mejor para sus entidades, y también la toman porque creen que es un buen momento desde el punto de vista español para tomar ese tipo de decisiones y responder a determinados retos, como es el reto de la globalización y del tamaño de las empresas. Pues no es nada sorprendente, en el resto del mundo se están tomando decisiones como estas pues muy a menudo, y lo vemos en la industria farmacéutica, en los coches, en los bancos, etc. A partir de ahí el Gobierno lo que tiene que hacer, y es lo que estamos haciendo con el Banco de España, es analizar desde el punto de vista técnico, que es nuestra obligación, el proceso de autorizaciones que tenemos que dar, y desde el punto de vista de la competencia, pues que esta decisión no afecte a la competencia y, por tanto, a los consumidores. Eso es lo que nosotros estamos en este momento trabajando, porque es lo que tenemos que hacer. Desde el punto de vista de las estrategias empresariales, yo quiero decirle a usted que las que no son todas iguales y que, por lo tanto, esta es una decisión que toman unos determinados responsables porque creen que es la que les conviene y porque creen que es con la que mejor pueden contribuir, por un lado, seguro a la mejora del valor de sus accionistas, pero también a lo que ellos creen que es una contribución importante a la economía nacional. Pero hay otras estrategias, no todas tienen que ser iguales. Usted me pregunta, ¿los demás responsables financieros van a tomar la misma decisión? No lo sé, no lo sé. Es una decisión que cuando se me plantee, pues tendré que estudiarla. Este Gobierno no... ¿Nadie le ha planteado nada? No, a mí no me ha planteado nadie nada. ¿En este sentido? No, hasta ahora, en este momento, no. Pero lo que quiero decir es que este Gobierno fija las condiciones y las reglas del juego iguales para todos, hace posible que se puedan tomar distintos caminos desde el punto de vista de estrategias empresariales, pero el Gobierno no puede ni debe sustituir las decisiones de los distintos responsables, ni el Gobierno tiene por qué asesorar sobre cuestiones para las que hay expertos en el mercado mucho más cualificados, ¿no? El Gobierno lo que tiene que hacer es velar por los intereses generales y es lo que estamos haciendo. Hablemos de un disgusto que quizá nos pueda dar Europa, porque nos podemos encontrar dentro de poco con el recorte de los fondos de cohesión. El canciller alemán lo dijo claramente, dijo que esos fondos se terminarán dado que no hay más dinero, y ya advirtió que nos teníamos que acostumbrar a hacer a la idea a los países del sur. Bueno, vamos a ver, yo creo que los fondos... canciller. Bueno, sí, los fondos de cohesión no son un regalo. Es decir, a nosotros no nos está regalando nadie nada. Los fondos de cohesión forman parte del Tratado de la Unión Europea. Y en un proceso tan importante, tan complicado y tan trascendental como el proceso de integración europea, los tratados son esenciales, porque los países nos comprometemos a una serie de cuestiones en función de unos acuerdos y de unos tratados que han llevado meses de negociación. Y en esos tratados se recoge un principio que, por otra parte, a mí me parece que no solo no va a desaparecer, sino que es un principio esencial de la construcción europea, y es el principio de la cohesión. Es decir, que los europeos que compartimos el Parlamento Europeo, compartimos ahora una moneda, compartimos el Banco Central Europeo y compartimos, iremos compartiendo cada vez más en el futuro una política exterior común y una política de defensa comunes, también tenemos que compartir una cohesión, es decir, una solidaridad dentro de Europa. Y eso son las políticas estructurales y de cohesión, que no solo son los fondos de cohesión, que también son los fondos estructurales, que no van todos a España, que también van a las regiones inglesas, alemanas, francesas, italianas, que los necesitan y que, por lo tanto, no es una cosa que se haya hecho para nosotros. Es verdad que dentro de la política de cohesión, en el año 92, se crean unos fondos de cohesión, que no son ni mucho menos los más importantes, destinados a los países que no alcancen el 90% de la renta europea. No se van destinados ni a estos ni a aquellos, al que no alcancen el 90%. Por ejemplo, Irlanda va a alcanzar el 90% de la renta europea y, por tanto, va a salir de los fondos de cohesión. Bueno, pues nosotros estamos demostrando, con lo que hemos hablado antes, con nuestra capacidad de crecimiento y con la capacidad de transformación de la sociedad española, que vamos en esa misma dirección. Los primeros interesados en abandonar los fondos de cohesión somos nosotros, porque eso querrá decir que las personas que nos están viendo en este momento en sus casas tendrán un nivel de vida 90% igual a la renta europea, y hoy lo tienen al 78%.
O sea, los españoles no somos masoquistas, que queramos ser más pobres para que así nos manden dinero. Nosotros lo que queremos es dejar de que nos manden dinero, porque eso reflejará que hemos llegado a un nivel de vida que es el que nos corresponde. Pero los españoles estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Primero, nosotros aportamos a la Unión Europea en función del peso de nuestra economía, como el resto. Nadie aporta más que en función del peso de su economía. No pensemos que es que hay unos que aportan más y otros que aportan menos. Segundo, nosotros somos beneficiarios de unas determinadas políticas y otros de otras, porque hay políticas donde nosotros no somos los más beneficiarios. Lo que pasa es que hay unas circunstancias que son innegables, y es que nosotros tenemos una renta per cápita claramente inferior a la media europea. Y si queremos ser un socio activo de la Unión Europea en beneficio de todos, pues indudablemente las políticas de cohesión tienen que continuar. Hoy son para España y dentro de unos años serán para los países del este. Y hoy son para unos determinados países mediterráneos que dentro de unos años las habrán abandonado. Y eso hará una Europa mucho más próspera, mucho más fuerte y mucho más consolidada. Y yo creo que no hay nadie que luche contra ese discurso. Otra cosa es que cuando nos sentamos a discutir sobre dinero concreto, contante y sonante, pues como es natural, la discusión sea una discusión, digamos, a pie de obra, y se discuta cada partida. Pero en ningún caso creo que se puede plantear desde el punto de vista europeo, y no creo que lo plantee nadie, la desaparición de la política de cohesión, porque es una política inherente al tratado. Y por tanto, no la desaparición, el recorte de los fondos de cohesión. Pero el recorte de los fondos de cohesión será en el caso de que cambien las circunstancias, igual que en los recortes o las disminuciones de los pagos agrícolas, o de las políticas de innovación tecnológica, o de las políticas generales de cohesión, como pueden ser los fondos estructurales, que son mucho más importantes que los fondos de cohesión propiamente dichos, y que además afectan a un sinnúmero de regiones en Europa, no todas ellas ni mucho menos españolas, ¿no? Sí, lo que pasa es que usted estuvo ayer en el ECOFIN, en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Hay como pocas ganas de trabajar juntos. Alemania, que es el presidente de turno de la comunidad, está en que ellos no ponen un duro más para el presupuesto europeo. Francia, en que les parece mal que los estados nacionales tengan que contribuir a pagar la agricultura. Inglaterra, que ellos en defensa de su cheque. Y nosotros, que nuestros fondos de cohesión, que es verdad que tenemos derechos. O sea, ¿no hay demasiados intereses nacionales en juego como para que se pueda hacer una tortilla común? Bueno, mire usted, hasta ahora Europa no ha ido para atrás, sino para adelante. Y es verdad que cuando se empieza a discutir, pues los países mantenemos siempre posiciones, digamos, inamovibles. Cada cual defiende su posición. Pero todos somos conscientes de que vamos a llegar a un acuerdo. Es decir, si no, no habríamos llegado hasta aquí. Europa es una realidad que está funcionando desde los años 50, y pensemos que la Europa de la primera parte del siglo es una Europa de 2 guerras mundiales, y la Europa de la segunda parte del siglo es la Europa del euro. Luego no podemos pensar que esto se va a acabar porque ahora tengamos una discusión sobre un presupuesto. Lo que pasa es que, bueno, también las discusiones sobre presupuestos hay que tenerlas, y no son a lo mejor de la altura y de los discursos de las discusiones que tenemos sobre los principios. Pero el hecho es que en el mismo momento en que estamos discutiendo el presupuesto hemos hecho una cosa muy importante los europeos, que es el euro, que es probablemente uno de los pasos más importantes a la Unión Europea, a la integración europea que se han dado en la historia, y desde luego una medida trascendental no solo para Europa sino para el mundo. Yo estoy convencido de que en marzo vamos a llegar a un acuerdo sobre los presupuestos del 2000 al 2006. Creo que hay bases para llegar a ese acuerdo. Es verdad que nadie va a aceptar ninguna propuesta hasta que no se haya cerrado el acuerdo completamente, pero eso ha pasado siempre en la Unión Europea. Yo no sé si usted se acuerda, pero durante los años 70 había aquellas prácticas, yo creo que incluso durante los 80, de parar el reloj. Y darle para atrás, y de repente en vez de ser las 12 eran las 10 de la noche, porque necesitaban 2 horas más para cerrar un acuerdo. Y esos acuerdos. Y hoy lo importante son los resultados, no si hubo que parar el reloj, una cosa que por otra parte parece bastante inaudita, ¿no? Que cuando se dice a las 12 de la noche hay que llegar a un acuerdo, como han llegado a las 12 de la noche, pues por arte de vir lo que son las 10. Bueno, y es presumible que tengamos que parar el reloj. No solo que tengamos que parar el reloj, sino que en ese acuerdo nosotros también tendremos que ceder algo. Algo de fondos de cohesión. ¿Se admitiría un recorte por parte de España? No, mire usted, yo creo que no hay que ser. Nosotros no somos intransigentes, pero las cosas tienen que tener su lógica. Es decir, cuando estamos hablando de que Europa se está construyendo, lo que no podemos hacer es que las pocas políticas que hay que reflejan la diferencia de rentas desaparezcan.
porque usted ahora tenemos una moneda única, y una moneda única no es una mala noticia para los países más avanzados. No es una mala, tampoco es una mala noticia para nosotros, pero luego no es una mala noticia para ellos, ¿no? Y nosotros hemos hecho un claro esfuerzo. De la España del 5% de inflación, no le digo de la España del 10% de inflación, de la España del 5% de inflación a la España del 1,4%, pues no es una mala noticia para los europeos. Nosotros hoy somos un socio estable, pero necesitamos un margen para continuar acercándonos, y ese margen es el que está en el tratado, es el que al que llegamos al acuerdo entre todos. Otra cosa es que se nos pida que utilicemos los fondos racionalmente, otra cosa es que se nos pida que avancemos en nuestra política económica para que crezcamos más que Europa, para que ese 90% lo alcancemos como lo ha alcanzado, por ejemplo, Irlanda. Pero lo que no podemos es renunciar a una parte esencial, no ya del dinero, sino del tratado. Lo que yo sí creo es que los países más prósperos de Europa, pues indudablemente ahí puede haber discusiones sobre hasta qué punto hay algunos países que tienen una situación demasiado privilegiada, porque por un lado tienen una renta per cápita mucho más alta que la media europea o más alta que la media europea, y por otro lado sus contribuciones pues pueden ser más suaves que las del caso alemán, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en marzo. Creo que la presidencia alemana tiene la posibilidad y la capacidad política de llevarnos a ese acuerdo, y desde luego por parte del gobierno español haremos todo lo posible por llegar a ese acuerdo. Hace unos días el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en estos informativos de esta televisión, proponía o propulsaba un acuerdo para los presupuestos españoles del 2000. Decía que tenía voluntad de apoyarlos, pero los ligaba indirecta, y a mí me pareció que sugestivamente, a la posibilidad de redactar un nuevo pacto fiscal o de renegociar un nuevo pacto fiscal. El pacto fiscal que exige Convergencia y Unión sabemos cuál es decir, total autonomía fiscal para Cataluña. ¿En qué situaciones encuentra ese asunto? ¿Ustedes están dispuestos a ofrecer a Cataluña una autonomía similar, fiscal, similar a la del País Vasco-Navarra? Vamos a ver, en España se ha acordado un nuevo sistema de financiación autonómica que dura hasta el año 2001. Y ese sistema ha sido sus principales promotores, hemos sido Convergencia y Unió, Coalición Canaria y el Partido Popular. En ese sistema, las comunidades autónomas de régimen común, es decir, no Navarra ni el País Vasco, avanzan considerablemente desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Primero, avanzan considerablemente porque mejoran su financiación, y de hecho las comunidades autónomas que han aceptado ese modelo, porque ha habido 3 comunidades que no han querido aceptarlo, que son las comunidades de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, pero el resto han salido claramente beneficiadas sobre esas 3 que se han quedado en el modelo antiguo, por cifras muy importantes. En el caso de Andalucía, cifras que en el año 99 pues pueden rondar los 50.000 millones de pesetas. Pero es una decisión que el gobierno andaluz toma, su Parlamento será el que le tenga que pedir responsabilidades, yo no tengo nada que decir. Además de que es un sistema de financiación mejor, y yo quiero recordar aquí las críticas que se nos hizo cuando lo firmamos. Se nos dijo que sería inasumible, que el Estado quebraría. Bueno, también se nos decía que la sanidad pública no iba a funcionar, que las pensiones iban a desaparecer, que era mentira lo de los impuestos. Pero una de las cosas que se nos dijo en el año 96 por parte de la oposición es que el sistema de financiación autonómico era inasumible. Bueno, el sistema de financiación autonómico está funcionando y va a ser un buen sistema para las comunidades autónomas. A lo que hay que sumar un nuevo sistema de financiación de la sanidad que claramente ha venido a solucionar los problemas que existían de la financiación pública de la sanidad en España y que eran muy graves desde el punto de vista de las comunidades autónomas, a las que se les llevaba un agujero constante. Pero además ha habido otro paso político, yo creo que muy significativo, y es que por primera vez en nuestra historia fiscal los parlamentos de las autonomías de régimen común pueden tomar decisiones sobre sus impuestos, pueden subirlos o pueden bajarlos. Y además, desde el punto de vista de la dirección de la agencia tributaria, existe una amplia colaboración y un comité de coordinación y de dirección entre las autonomías en los impuestos que tienen y el Estado central. Bueno, yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Yo creo que ese es el camino claramente que tenemos que seguir en los próximos años. El año 2001 podremos hacer balance y ver qué ventajas ha tenido el modelo y qué desventajas ha tenido. Pero lo que yo algunas veces no acabo de entender es que cuando llegamos a una solución, a un modelo, a mitad de camino, decir, no, ahora esto ya no me gusta y ahora lo que quiero es otra cosa, bueno, pues yo creo que no conduce a nada. ¿Hay elecciones en Cataluña, señor Rato?
Bueno, yo sobre las estrategias electorales de cada uno, eso ya mis compañeros de Cataluña serán los que tengan que explicar por qué se plantean cierto tipo de debates y no se plantean otros. Pero esa es otra cuestión en la que yo no quiero entrar. Lo que yo sí quiero transmitir a la opinión pública es que tenemos un sistema de financiación autonómica claramente más beneficioso para las comunidades autónomas y, por tanto, para los ciudadanos, que deben exigir a través de sus parlamentos que los responsables autonómicos expliquen la mejora que trasladan a la sociedad de una mejor financiación. Y también un sistema por el cual los parlamentos autonómicos tienen mayor capacidad política y pueden tomar decisiones políticas de ingresos. Yo creo que estamos caminando en el camino adecuado. En el año 2001 será el momento de ver en qué hemos acertado, en qué nos hemos equivocado, cómo podemos complementar o mejorar lo que nos hemos equivocado y cómo podemos profundizar en lo que hemos acertado. Yo creo que ese es el camino racional de ir construyendo. El camino racional de ir construyendo es tener acuerdos, llevarlos a cabo, analizarlos y cuando llega el siguiente acuerdo, mejorarlos. Porque lo otro, pues la verdad es que nos obliga a estar eternamente discutiendo sobre lo que no estamos haciendo. Y claro, sí, lo que pasa plantearse es que sistemas de financiación para empezar a discutir sobre otro sistema de financiación por parte de los mismos promotores, aparte que yo sinceramente no lo entiendo, porque creo que un sistema bueno que da mejor financiación y mayor capacidad política es desvirtuado por aquellos mismos que lo han propuesto o que han colaborado a su proposición. Pero perdona, Gonzalo, usted nos da las generales de la ley, pero no me contesta. Si ellos, Convergencia, pone sobre la mesa presupuesto sí, siempre y cuando haya pacto fiscal y a plena autonomía fiscal... Eso no ha pasado hasta ahora. Ellos lo están diciendo. Bueno, Jordi yo le digo lo que me diciendo. dicen, yo le digo que hasta ahora no ha pasado. ¿Usted qué contestaría? Pues que esa pregunta no me la han hecho. Y ya bastantes contestaciones tengo que hacer sobre preguntas que me hacen como para plantearme hipótesis que no me ha sucedido. Esa pregunta tengo que reconocer que no me la han hecho. Es más, hay muchas declaraciones del presidente Pujol diciendo que él ahora está planteando un debate, que por otra parte tiene todo el derecho que el mundo a plantearlo, también los demás tenemos derecho a no plantearlo, pero que él cumple su acuerdo hasta el 2001, que por otra parte es imprescindible, porque no es un acuerdo exclusivamente entre partidos, es un acuerdo que ha sido ratificado por ley, que ha sido votado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que está vigente hasta el año 2001 y que, vuelvo a repetir, es muy beneficioso para las comunidades autónomas. Sí, pero sí, yo creo que no lo están cuestionando, simplemente lo están planteando porque a mitad de camino tal vez se han dado cuenta de que por el impuesto principal del que se ha cedido un porcentaje, el IRPF, están ingresando menos de lo esperado. Entonces tienen menos dinero del que ellos creían que iban a tener. Por eso están pidiendo los impuestos de los vascos. Yo no estoy seguro de que eso sea así. Yo no creo que vayan a ingresar menos de lo que esperaban. Creo que efectivamente el sistema, como nosotros dijimos, es un sistema que beneficia a todas las comunidades autónomas, pero a las de rentas más bajas o a las que tienen mayor capacidad de crecimiento las puede beneficiar más, pero beneficia claramente a todas las comunidades autónomas y a las comunidades autónomas de nivel de vida alto, como puede ser Madrid, o como puede ser Cataluña, o como puede ser Baleares, o como puede ser Valencia, las beneficia claramente también. Es un sistema que permite avanzar en una dirección muy importante, como es la dirección de la capacidad normativa, que en España estaba vedada para las comunidades de derecho común, que por cierto es lo que nos distancia del Partido Socialista. Y ahí sí que me sorprende, porque el Partido Socialista, la verdad es que es difícil saber qué opinan, porque los que se negaron, dijeron que el sistema de financiación que nosotros proponíamos era inasumible porque les dábamos a las comunidades autónomas capacidad normativa. Es más, llegaron a decir que eso acababa con la unidad de España. Alguno de los tenores que tienen llegó a decir que eso acababa con la unidad de España. Bueno, pues ahora su máximo líder, que es el señor Maragall, pues ha venido a Madrid y les ha dicho en un discurso que es lo que él propone, que es todavía mayor capacidad normativa. Entonces, la verdad es que, claro, es muy difícil saber qué es lo que opina el Partido Socialista sobre casi nada, pero sobre esto, y lo que ya sabemos es que opina cada día una cosa distinta, ¿no? La capacidad normativa es muy importante porque va a permitir que las comunidades autónomas, y por tanto los ciudadanos que viven en esas comunidades autónomas, le puedan pedir cuentas a los gobiernos autónomos, no solo sobre los gastos, sino sobre los ingresos. Y yo creo que eso es muy importante de cara al futuro del sistema. Bien, hay otro debate abierto, que es el llamado regalo de 1 billón de pesetas a las eléctricas. Sí, pero ese es un debate que no es verdad. Es decir, a las eléctricas no se les ha regalado nada. En este momento ya está funcionando en la tarifa de la luz que pagamos todos, que por cierto baja, y ya va bajando desde que nosotros somos gobierno, y por lo tanto no es buena para la cuenta de resultados de las eléctricas.
se reconoce que el cambio de un sistema de monopolio al cambio de un sistema de total libertad, en el cual una gran parte muy considerable de las empresas españolas va a poder comprar electricidad en competencia y por lo tanto va a permitir mayores bajadas en el futuro y constantes, como las empresas eléctricas tenían unos derechos, digamos, adquiridos y habían hecho unas inversiones, en algunos casos incluso motivadas por las políticas del Estado, del Gobierno, pues una parte de la tarifa se dedicará a compensar de esas inversiones. Pero una parte de la tarifa que no es una parte que se pone sobre la tarifa, sino una parte de la tarifa de la que sea, un 4,5%, si no me falla la memoria, que se dedicará a eso. Porque las eléctricas con esa garantía pueden llevar al mercado de capitales esas garantías y, como es natural, utilizarlas en sus políticas financieras que les parezcan convenientes. Pero el hecho es que la tarifa baja para todos los españoles, el hecho es que aumenta la competencia, con eso aumenta claramente el empleo y la flexibilidad de la economía española, y el hecho es que además, en el caso de que en un año el equivalente a ese 4,5% sea más de lo que se supone que tiene que ser la compensación, las compañías eléctricas tendrán que bajar todavía más el precio. Entonces aquí no se regala nada a nadie. Quiero recordar que las primeras estimaciones a principios de los años 90 por parte del gobierno anterior sobre cuál debían ser los costes de transición al mercado de las eléctricas eran de 3 billones de pesetas y que ahora estamos hablando de 1. Bueno, yo creo que nosotros hemos tratado de reducir lo que eran unas expectativas que nos parecieron excesivas en su momento. Pero vamos, yo creo que desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, desde el punto de vista del funcionamiento de las familias, la tarifa eléctrica va a bajar. Y eso me parece que es esencial. A partir de ahí, el que el reparto de lo que va en la tarifa se asigne de una manera finalista a una determinada destino, no perjudica a los consumidores. Señor Rato, usted hace un momento alargado así, de rondón, como quien no quiere la cosa, una maldad. Ha dicho, le ha llamado a Maragall líder del Partido Socialista. ¿Esa es una voluntad expresa quizá de ningunear a José, a Josep Borrell? No, el Partido Socialista es un partido con una gran capacidad de liderazgo, tiene muchos líderes. Por lo tanto, yo no porque voy a ningunear yo al señor Borrell. El señor Borrell es el líder parlamentario del Partido Socialista y además, por otra parte, una persona, un gran parlamentario y una persona con la que yo he tenido muchos debates en televisión, en el Parlamento, y que, bueno, pues no comparto con él sus posiciones, pero tengo el máximo respeto. Pero el señor Maragall es otro líder claramente del Partido Socialista. Lo que pasa es que en temas de política autonómica el que hay que oír es al señor Maragall, que es el que manda. Eso está clarísimo. Todos los demás no pintan nada. Y aquí el que dice lo que le da la gana en el tema de financiación autonómica es el señor Maragall, independientemente de lo que los demás vayan recitando. Y eso hay que darse cuenta. Porque es bueno que sepamos por dónde va cada partido. Pero, óigame, ya me parecen todos ellos unas personas no solo muy respetables, sino que además muy relevantes, ¿no? Bueno, el Partido Socialista líderes tiene muchos. Nos quedan, señor Rato, 3 minutos para terminar. A ver si puede contestarme brevemente a 2 preguntas. Me gustaría hacerle 2, ¿no? Vamos a ver, ¿se van a endurecer las condiciones para acceder a las pensiones? Primera pregunta. No veo por qué. Lo que yo sí creo es que el Pacto de Toledo tiene que empezar a trabajar en el año 99, porque hay mucho trabajo. Es decir, en España hemos instaurado un sistema muy bueno, y además se instauró bajo el gobierno anterior, y es que cada 5 años el Parlamento revisa el futuro de las pensiones. Y gracias a eso el debate de las pensiones ha desaparecido. Entonces, ahora este gobierno tendrá que en el Parlamento explicar lo que ha sucedido en estos últimos 5 años, cómo ha mejorado la situación financiera de la Seguridad Social, cómo se ha mejorado la base sobre la que está el futuro de nuestras pensiones, cuál es el índice demográfico y cualquier otro índice que planteen los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios tendrán tiempo para poder estudiar y hacer sus propuestas de lo que debe ser una mejora constante de las perspectivas de las posiciones de las pensiones en el futuro. Yo creo que el Pacto de Toledo fue un gran acuerdo, vuelvo a repetir, bajo otro gobierno, que nosotros hemos cumplido y se nos juzgará por cómo lo hemos cumplido y se nos debe juzgar por parte del Parlamento, y ahora lo que hay que hacer es un segundo Pacto de Toledo. Y 1 minuto que nos queda nada más, si no me da tiempo, si no, la segunda pregunta. ¿Usted cree que las 35 horas crean empleo? Yo creo que lo que crea empleo es la competitividad. Y creo que en ese sentido decidir las horas es una cuestión que tienen que decidirla entre empresarios y sindicatos, dependerá de los sectores.
Yo creo que a lo mejor en una determinada empresa, en una determinada zona geográfica, con una determinada marca, con una determinada competencia y con unos determinados mercados, el número de horas que se trabajen al año pueden ser unas y en otras seguramente pueden ser otras. Yo creo que tenemos uno de los interlocutores sociales, un grupo de interlocutores sociales o un conjunto de interlocutores sociales en España de los más avanzados y de los más profesionales de Europa, y yo creo que tenemos que tener confianza en ellos. Pues muchas gracias, don Rodrigo Rato, por su presencia aquí en directo en los desayunos de Radio y Televisión Española. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias, Carlos. Terminamos así los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Muy buenos días.